capítulo 7. Cuando lo tengan, por favor, me responden con un amén. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 7. Amén. La palabra de Dios dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo vamos a leer una vez más. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oremos juntos. Gracias, bendito Jehová, gracias, Padre, porque tú eres bueno y digno de nuestra alabanza. Tú, Señor, mi Dios, nos has permitido el llegar delante de tu presencia en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú unjas mis labios, bendito Jehová, que toda palabra que salga de mi boca sea conforme a tu perfecta voluntad y no la voluntad de hombre. Que seas tú el que hables en esta noche, Señor, mi Dios, y nadie más. Que sea tu Espíritu Santo entrando a cada uno de nuestros corazones y morando dentro de nosotros, mi Dios bendito, y no que tan solo nosotros escuchemos tu palabra, sino que la apliquemos y diariamente busquemos el servirte, Señor, y honrar tu santo nombre. Gracias, Cristo, gracias, Señor. Te alabamos. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Me gozaba con la instalación de los diáconos. Me gocé con nuestro hermano Ángel, que también fue instalado. We don't know each other, but for me it was really exciting. Me gocé y dije, los jóvenes. Entonces, eso es lindo ver la madurez dentro de la juventud en el Señor. Entrando al mensaje, nosotros, cuando tiene que ver con el culto misionero, aunque todas las predicaciones deberían de ser del predicar la palabra de Dios y la salvación que Jesucristo nos da, el culto misionero me estimula un poco más al pensar en estos temas. Cuando se trata del culto misionero, yo pienso en la ordenanza que Jesucristo le dio a sus discípulos cuando fue arrebatado al cielo, que les dijo: tienen que predicar a Jerusalén, Samaria y hasta los fines de la tierra. Entonces, cuando yo pienso en el culto misionero, yo siempre tengo que recordar, siempre me recuerdo las historias de mis padres al meditar que en El Salvador a mi papá le dieron un jabón en una iglesia. Él contestó una pregunta y le dieron un jabón por hacerlo bien. Y él con gran gozo, dice él, que él se bañaba como si nunca se hubiera bañado, porque ese jabón él se lo ganó dentro de la iglesia. Y una semilla fue plantada en él, y cuando él llegó a joven pudo servir al Señor, y hasta el día de hoy ha permanecido fiel. Cuando yo pienso en las misiones, yo medito en aquella persona, aquella pastora que llegó a mi tía, a predicarle la palabra de Dios, y mi tía aceptó a Cristo y llevó a sus hermanas, las cuales mi mamá estaba incluida. Entonces, cuando yo pienso en las misiones, yo pienso en el pueblo de Dios haciendo el trabajo que Jesucristo le dio que hacer. Las misiones sí es el salir a los países, a los lugares donde no hay material bíblico, donde no hay cosas que se conocen de parte de Dios, y predicar la palabra. Todo eso es necesario, y el que es llamado a misiones, Dios le bendiga. Pero la encomienda de predicar la palabra nos es aplicada a cada uno de nosotros, desde el más chiquito hasta el más grande. Desde el que quizás apenas acaba de entrar por las puertas, tiene que entender que su encomienda, su trabajo es el predicar la palabra de Dios. Es el salir y decirle a la gente que Cristo vive y que Cristo viene. Entonces, a mí me encanta el culto misionero, porque es como un recordatorio a cada uno de nosotros de decir: yo tengo que predicar la palabra. Yo tengo que decirle al mundo que Cristo vive. Yo tengo que decirle al mundo que Cristo viene. Yo tengo que decirle que hay un Dios, un Rey de reyes y Señor de señores, que mora en los cielos y nos ama a nosotros. Esa es nuestra encomienda, es nuestro trabajo.
pero muchas veces no mucho nos gusta hacerlo. O como la timidez toma el control de nuestros cuerpos y el murmurar aún las palabras se nos hace difícil. En la palabra que nosotros estamos leyendo, Hebreos capítulo 11, versículo 7, estamos, en inglés se le llama esto the hall of faith, que es el pasillo de fe. El pasillo de fe, como en el mundo se llama el pasillo de fama, donde hay tantos jugadores de deportes y tanta cosa. Aquí se le llama el pasillo de fe, porque habla sobre todos los siervos de Dios en la Biblia, que por fe alcanzaron cosas imposibles, alcanzaron cosas grandes, alcanzaron cosas magníficas. Cuando nosotros hablamos de Noé, todos conocemos la historia, hasta la gente que no conoce a Dios o que nunca ha pasado un pie de la iglesia, sabe lo que es, sabe la historia de Noé. Conoce la historia de Noé. Yo en esta semana le preguntaba a uno que no le gusta la iglesia o que nunca ha ido o que no es cristiano. Él se define de diversas maneras, pero es claro que no le sirve a Dios. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que es el arca de Noé? Y me dijo, sí, hubieron animales, los metieron y después hubo un diluvio. I was like, okay, that's good. Entonces, para muchos, desde nuestra niñez se nos enseña esta historia. Desde nuestra niñez se les enseña el arca de Noé, hasta está el canto, en el arca de Noé todos caben bien. Todos se lo saben y todos los niños participan, pero no sé cuántas veces nosotros hemos parado en nuestra vida ya adulta, en nuestra juventud ya teniendo una madurez más allá, y hemos regresado a la historia y meditado en lo que Noé tuvo que haber hecho. Noé, si nosotros vemos la palabra de Dios, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Noé creó una arca teniendo fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es creer aunque no se ve. La fe es saber que Dios existe aunque yo no lo puedo ver. La fe es saber que Dios tiene el control, aunque en este momento se ve que está todo derrumbado. Dios tiene el control y lo va a resolucionar. Esa es la fe. La fe es decir, yo estoy ahogándome en mi tristeza y en mi aflicción, pero Dios me va a ayudar. Esa es fe. Es no poderlo ver todavía, pero creer que está ahí. Creer que la bendición viene. Entonces Noé, en estos instantes, Dios le advierte al decirle, solamente tú has hallado gracia delante de mis ojos. Usted sabe qué tan especial es eso, que nosotros viviendo en un mundo tan terrible, que la maldad se está multiplicando como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Gomorra y Somora, la maldad está creciendo tanto, pero por la gracia de Dios nosotros hemos hallado gracia delante de Él. Por su misericordia nosotros hemos sido elegidos de un mundo perverso y perdido. Dios nos sacó y nos dijo, tú has hallado gracia en mis ojos. Esa es la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios solamente. Noé en estos instantes era el único que había hallado gracia delante de Dios, porque el resto del mundo se había perdido de tal manera, porque los hijos de Dios se habían metido con las hijas del hombre y andaban allí en yugo desigual, perdiéndose, multiplicándose en la maldad, porque se les había olvidado lo que se les había encomendado desde el principio, que era servirle a Dios, que era agradarle a Dios. En este mundo hoy en día a la gente se le ha olvidado que hay un Dios que vive y que reina. En estos días la iglesia, el mundo se le ha olvidado que todavía hay un redentor que va a regresar por nosotros. Entonces nosotros como Noé llegamos a la iglesia porque somos llamados, porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Noé, Dios le dice, voy a destruir el mundo. Voy a destruir todos los que existen en ellos y voy a comenzar de nuevo contigo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Iba a mandar un diluvio.
Iban a abrir las cataratas del cielo y iba a fluir agua, una lluvia nunca que no se había visto todavía. Que nunca se había visto en la historia del mundo. Eso no era conocido. Pero ¿cuál fue la reacción de Noé? Noé no dijo: Dios, por favor, Dios, ¿cómo es eso? Si eso nunca tú lo has hecho. No, si eso no, sino que Noé escuchó la voz de Dios y dijo: a crear la arca voy. Hay que hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Y lo que Dios le mandó a hacer es crear una arca. Es el construir un gran barco, el cual donde él y su familia iban a ser salvos. A nosotros, Dios nos ha mandado a crear un arco espiritual, una arca espiritual. A Dios nos ha mandado a crear una comunión tan profunda con Él, que cuando venga el momento de ser arrebatados, nosotros también nos vayamos. El arca espiritual que nosotros construimos día con día viene por palabra y por oración. El arca espiritual que nosotros construimos en cada mañana y en cada momento al acostarnos es porque nos levantamos y le decimos gracias. Es porque nos acostamos y le decimos gracias. Es porque vivimos nuestras vidas queriendo agradarle a Él. Esa es el arca espiritual, el cual Dios nos ha mandado a construir. Entonces, la palabra de Dios nos demuestra que por medio de este arca, si nosotros leemos en 2 de Pedro, Pedro llama o titula a Noé como pregonero de justicia. El pregonar algo significa el predicarlo, el decirlo con alta voz, el decir Cristo viene, el decir Cristo salva y tanta cosa. En estos momentos Noé estaba diciendo: viene un diluvio, viene la muerte, sálvense ahora. Entonces, si ustedes leen la historia en Génesis de Noé, no dice que él predicaba. Es 2 de Pedro que nos ayuda a entender que eso fue lo que Noé hacía. Oh, muchas gracias, hermana. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de Noé, vemos cómo Dios está controlando las situaciones y que en la construcción del arca le es puerta para Noé predicar su palabra. Si nosotros vamos caminando o vamos en el carro y vemos un choque, ustedes saben que todos paran a ver qué pasó. Que todos quieren ver qué pasó. Hay gente que hasta hay un choque fuera de la iglesia y que durante el culto todos tienen que salir a ver qué pasó. El pastor predicando, pero todos quieren saber qué pasó allá afuera. Entonces, si por un choque pequeñito la gente para, imagínense lo que era el ver por primera vez que alguien construyera una arca, un gran barco siendo construido, él y su familia. La gente paraba, la gente tenía que parar y decirle: ¿qué estás haciendo? What is this? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Entonces el arca era oportunidad para Noé el poder decirle lo que iba a suceder. Nuestro arca espiritual, nuestra vida, es la oportunidad que tenemos para hablarle al mundo de que Cristo vive. El arca era la oportunidad en él poderle decir: miren, es que va a venir un diluvio. Es que va a venir agua que va a inundar todo este lugar y va a inundar a todos los que estén ahí, al menos que estén dentro del arca, porque en el arca van a ser salvos. Y la gente, para eso era locura. Para el mundo nosotros somos locos. Para el mundo lo que nosotros hacemos es una locura. El estar aquí un sábado dentro de la iglesia, por favor, hay que ir al baile. Es que el sábado esto es para andar con los amigos. El sábado es para hacer esto. Y no solamente el sábado, sino el viernes, el martes, cualquier otro día que tengamos de iglesia. Solamente el domingo para muchos es el único día de poder llegar a la iglesia. Entonces, para el mundo era locura lo que Noé estaba haciendo.
Le era algo fuera de lo normal. Nuestras vidas deberían de ser fuera de lo normal. Hay demasiados cristianos viviendo entre la multitud del mundo, no pudiendo ser distinguidos como cristianos. Hay demasiados cristianos viviendo, hablando, actuando como el mundo, que no se le distingue que es cristiano. Que no se le puede identificar que su vida es diferente. Nuestras vidas, nuestras acciones deberían de ser puertas para poder predicar el evangelio. Pero si nosotros andamos con las mismas palabras del mundo, ¿cómo le vamos a decir que Cristo viene? Si nosotros andamos con las mismas acciones de andar en baile, de andar en charlas, de andar tomando cualquier cosa, cualquier vicio que este mundo ofrece, ¿cómo nos vamos a atrever a nosotros decirle que arreglen su vida con Dios? No es posible. No es posible nosotros andar en los chismes dentro de la iglesia y después querer venir al frente y alabar a Dios. Esas cosas del mundo, esas cosas de los de afuera, porque nuestras vidas son distinguidas. Porque el arca espiritual que nosotros estamos construyendo es algo que se identifica desde afuera. Es algo que se puede identificar desde lo más lejos, que aunque el que es blasfemo, aunque el mundo sea blasfemo, aunque el hombre quiera ofendernos de cualquier manera, la Biblia dice: resiste al diablo y huirá de vosotros. Hasta este mundo tiene que respetar hasta los más jóvenes que han decidido servir a Dios. El mundo tiene que rendir respeto a aquel que ha decidido dar su vida al Señor. Este mundo, aunque no creía lo que no habían visto, tenían que apartarse, no podían parar la construcción del arca, porque la construcción del arca era encomienda de parte de Dios. La gente no puede parar la construcción espiritual que nosotros estamos pasando diariamente, porque es encomienda de Dios. Nadie me puede parar a mí de alabar a Dios, nadie me puede parar a mí de servir al Rey de Reyes, porque es encomendado de parte de Dios que yo siga fiel en este camino. La distinción de Noé le permitió predicar la palabra. Pero el llegar a esta distinción comenzó por la fe. Muchos de nosotros los cristianos sabemos que hay un Dios. Mucha gente de este mundo cree en Jesucristo. Muchos creen aún en el Espíritu Santo, creen en la Trinidad. Hay muchos que pueden hablar de la Biblia, que pueden dictarla, que la pueden decir aún de memoria. Pero hay pocos aún dentro de la iglesia que han creído. Hay pocos que de veras han creído, han tenido una fe tan profunda que Cristo viene. Noé era de estos que tenía esa fe. No era de estos que tenía esa fe de que Dios iba a hacer algo imposible. Y en la Biblia no nos enseña que hubo un día donde él dijo: bueno, como no he visto ninguna nube, mejor hay que tomar un receso y esperar hasta la próxima semana a construir el arca. El cristiano muchas veces dice: bueno, Cristo no ha venido, entonces hay que tomar un receso en mi vida espiritual y ya no voy a construir más. Y después un día se convierte en una semana, y una semana en un mes, y un mes en un año, y siguen diciendo que Cristo viene, pero su vida ya no está reflexionando lo que Dios ha hecho en él o en ella. Muchas veces nosotros nos convertimos en gente falta de fe. Aunque sepamos algo, si no lo creemos, entonces de nada nos sirve saberlo. Hay que saber que Cristo viene y hay que creer que en un instante Él nos puede llevar con Él. Es que hay que entender que mi vida en cada minuto, en cada instante debe reflexionar que cuando Cristo venga yo estoy lista para irme. Hoy en día se dice Cristo viene y todos andan amén. Apenas se les escucha porque ya no lo creen.
La única forma que nosotros podemos predicar como Noé predicó de la salvación en ese arca es si nosotros creemos en lo que va a suceder. Nosotros no podemos predicar algo que no hemos creído. No podemos predicar algo que no hemos conocido. Nosotros no podemos predicar a un Dios que vive si no creemos que vive. Nosotros no podemos predicar la venida de Cristo si no creemos que va a venir en un momento instantáneo. Si estamos pensando que primero vamos a morir y después va a venir, entonces vamos a vivir nuestras vidas desagradando a Dios porque no creemos en lo que Él nos ha prometido. Pero Cristo viene otra vez. Cristo viene de nuevo. Es que Cristo viene a llevar a su pueblo. Viene a llevarnos a nosotros. Aquel que le ha creído, aquel que le ha servido, aquel que ha construido su arca espiritual por tal de que cuando el diluvio llegue, de que cuando el arrebatamiento llegue, esas puertas sean cerradas y nosotros estemos dentro. En los tiempos de Noé nadie creó. Pero cuando las puertas fueron cerradas y comenzó la lluvia, ¿a dónde creen que el hombre comenzó a correr? Al arca. Porque comenzaron a ver que lo que no habían creído era cierto. Y la única forma de salvarse era correr al arca. Pero lo triste y lamentable era que estaba cerrado y ya no había oportunidad de entrar. No somos de ellos, no somos de este mundo. Y que ya vamos a predicar, hay que predicar los mosquitos, hay que creer en los santos. Nosotros estar dentro de nosotros prediquemos ahora y nosotros decidimos en este mundo. Porque lo que se va a salvar solo Dios. Porque es triste que nosotros llegamos en el momento que Él nos ha prometido. Hay gente que este mundo las cosas son muy rápidas. Se ve la tecnología, ahora en un instante uno manda un mensaje cuando antes era por descarga que llegaban unos 5 días. Ahora uno puede hablar face to face, aunque por teléfono y ese momento y no tiene que esperar a poder ser o años. Las cosas de hoy en día son bien rápidas. Entonces en esa realidad rápida que está formando esta nación, no tanto sino ancianos, porque creo que los ancianos no están envueltos en la tecnología. Yo veo a gente mucho mayores que andan en el teléfono tan atentos que yo digo, pongan eso abajo. Entonces la tecnología nos ha convertido a nosotros en alguien, no solo la tecnología, sino simplemente esta forma de vivir, especialmente en Los Ángeles, donde aquí la vida es mucho más rápido que nosotros vamos a otros lugares. Entonces nosotros queremos todo ahora, este momento, en este instante. Entonces en esa desesperación, nuestra mente ahora se está desesperando en la vida de Cristo. Con esa mentalidad, y hay que tener cuidado porque las generaciones están creciendo, los niños van a hacer cosas aún más rápidas, aún más al momento. La gente lo va a querer antes de aún pensarlo, van a querer que ya esté allí de frente. Entonces la venida de Cristo para muchos se está tardando demasiado. Para muchos la venida de Cristo está muy lejana, que no hay por qué vivir una vida agradable delante de Él. Propósito que no se ve que vaya a ser, porque no se ve que vea a Cristo venga, y lo decimos y proclamamos a esa que lo que de Él que me para hacer trabajo y decir porque ningún más, si aunque tu cuerpo, si acaso la fe Dios en su palabra va a decirlo. Lo vi dando testimonio, dando que es esto. El creer
Cristo va a venir. Como si el Cristo según cada día es una predicar. Nuevo es decirle mandar un mensaje, decir a alguien que Dios te bendiga. Es que nosotros no damos la alabar su palabra recomienda él a nosotros que él viene nuevo Cristo y pues queremos basado en Cristo. Cristo hizo por razón de nuestra vida, nuestro deber, lo que es Dios por aquel que ha vivido este momento su vida, creo de tu vida, que necesite oración, pasar adelante, dándole gracias a hecho por nosotros. Cristo, gracias. La salvación, Señor, tu gracia nos ha bendito y de tu gracia confía es el poder, tú eres el que nos ha hasta este momento. Busquemos tu palabra, oh Señor, busquemos de nosotros adoremos que tu vida, que tú nosotros te veremos. Gracias, Padre.